Hola, espero que se encuentre muy bien. En este video vamos a hablar un poco sobre la violencia intrafamiliar y su abordaje dentro de la psicoterapia. Para empezar, es importante definir algunos términos como el término de violencia. Vamos a entender la violencia como todo acto, acción u omisión que genere en una persona o varias personas un daño o sufrimiento a nivel físico, sexual, psicológico, verbal o económico. Para empezar, entender que un acto o acción es cualquier conducta que se lleva a cabo, un comportamiento específico, como golpear, insultar, ¿verdad? Ese tipo de comportamiento medible de alguna manera. Mientras que la acción de generar una omisión es dejar de hacer algo, sabiendo que se puede perjudicar a la persona, como por ejemplo, algunas personas que dejan de alimentar a sus hijos o que dejan de cuidar al adulto mayor, ¿verdad? El aseo y todo esto, sabiendo que ocasionará un daño eventualmente, pues a la integridad física, psicológica de esta persona o incluso patrimonial. Es importante la otra parte que viene en esta definición, que puede ocurrir de manera pública o privada. Puede ser que la violencia se ejerza únicamente en el contexto privado de la familia o de la relación o el vínculo, o bien que ya esté en manifestaciones a nivel público de esta violencia. Generalmente se busca imponer el poder sobre las otras personas de manera, por supuesto, agresiva y se vulneran los derechos. De esta manera tenemos que la persona agresora generalmente va a tener un tema de poder en sus manos, el cual quiere ejercer hacia las personas que terminan siendo víctimas de la violencia como tal. Por tanto, podríamos afirmar que hay un uso de fuerza para conseguir un fin, especialmente dentro de los cuadros de violencia intrafamiliar se busca dominar a alguien o imponerle algo a alguno de los miembros de la familia como tal. Entonces tenemos algunos tipos de violencia y vamos a ver como algunos encasillamientos donde podríamos colocarlo. La violencia intrafamiliar es uno de ellos, la violencia de género, la violencia escolar, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, la violencia sexual y la simbólica. Si bien son categorías individuales, se pueden presentar de manera simultánea muchas de ellas, principalmente en la dinámica de familia, donde, por ejemplo, la violencia intrafamiliar como tal puede incluir lo que es la violencia física, donde se agrede a algún miembro de la familia, donde, por ejemplo, se le pega a la pareja, se le pega a los hijos, o bien la violencia intrafamiliar podría incluir lo que es violencia de género o violencia sexual, donde se ejerce algún tipo de estos violentamientos hacia un miembro específico de la familia. Por ejemplo, la violencia sexual, donde se abusa sexualmente o se viola a miembros de la familia o se les obliga a tener relaciones sexuales, o la violencia de género, donde se ejerce este tipo de agresión únicamente por un componente de género tal cual por parte de la persona agresora. Hay distintas clases de violencia y tenemos la violencia física, en la cual se ven actos de fuerza que causan un daño, un dolor, un sufrimiento físico en las personas. Este tipo de violencia es meramente un daño físico que se está ejerciendo hacia la víctima. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que genere un daño a la autoestima, a la salud mental de otros miembros de la familia, dolor como la perturbación emocional, alteración psicológica, que se disminuya la autoestima de la mujer o familiar agredido como tal, y se ven las secuelas emocionales del acto violento como tal a nivel psicológico. La violencia sexual es cualquier acto, ¿verdad?, que tenga una connotación sexual, que sea de manera directa o indirecta. Y acá hay un tema importante. Socialmente y culturalmente y estadísticamente se ha visto que la mayoría de las personas que ejercen ese tipo de violencia son los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, hoy por hoy también hay hombres víctimas de violencia sexual, hay niños víctimas de violencia sexual y no solo la mujer es víctima de esta clase de violencia, donde precisamente se le humilla, se le degrada a la persona para causar sufrimiento en contra de su voluntad con contenido sexual. Y aquí encontramos incluso violencia sexual en parejas, donde el hombre o la mujer consideran que su pareja es su pertenencia y le obligan a tener relaciones sexuales como tal, o bien ya actos hacia personas menores de edad dentro del núcleo familiar, donde también se ve este tipo de agresiones. A nivel de violencia económica, van a ser aquellas medidas que se toman por parte del agresor para dañar el patrimonio de las personas. Por ejemplo, despojar o destruir sus bienes. Por ejemplo, la pareja decidió empezar un negocio de artesanías
Entonces, en un cuadro de violencia, yo llego y destruyo todo lo que ha construido, todo lo que ha creado para su negocio. Manipulo a mi pareja para que firme un testamento, para que firme un traspaso de una propiedad y demás. Amenazo incluso, ¿verdad? A nivel psicológico para obtener esta ganancia secundaria como agresor y por supuesto ejerzo una violencia económica como tal. Podríamos decir entonces que la violencia comienza generalmente con amenazas, pero lamentablemente la violencia sigue escalando y es un tema que va en incremento hasta llegar a un homicidio, a un suicidio forzado, la muerte por lesiones. Lesiones físicas que van desde un golpe, la incapacidad o incluso hasta la muerte, como lo mencionaba, y también las lesiones psicológicas que pueden generar incluso trastorno de estrés postraumático en la persona que ha sido víctima de esta violencia, generando sentimientos de temor, de culpa, de desvalorización, de odio, de vergüenza, de desconfianza y aislamiento como algunas características típicas en este tipo de personas que han vivenciado la agresión y la violencia a nivel o a cualquiera de los niveles que ya se han mencionado. Tenemos entonces el abordaje psicoterapéutico de la violencia intrafamiliar y vamos a ver algunos conceptos importantes. Primero, tener claro que el abordaje en una familia que está sufriendo un cuadro de violencia debe de ser un trabajo en red. Debemos de trabajar en red con otros profesionales. Históricamente no podemos borrar el trabajo maravilloso que hace la disciplina del trabajo social. La profesión de los trabajadores sociales es impresionante en el abordaje intrafamiliar, principalmente en cuadros donde hay violencia o episodios de violencia. Es un trabajo innegable porque han logrado desarrollar un esquema teórico y técnico para el abordaje, ¿verdad?, apropiado y oportuno de esta dinámica. Y entonces, como profesionales en psicología, debemos entender que nosotros como profesionales en salud mental no somos los únicos que estamos trabajando en la familia y no debemos de ser los únicos que abordemos estos casos. Eh, por supuesto, hay que entender que debemos activar protocolos institucionales si es importante. Y acá hay un modelo, ¿verdad?, que habla de cómo tomar decisiones cuando somos profesionales en salud mental y abordemos el tema de la violencia. Principalmente es empezar desde un inicio con el primer contacto, cuando nos llama un miembro de la familia y detectamos que hay un tema de violencia doméstica, debemos determinar hacia quién dirigir. Si debemos de hacer canales externos, como se ve en el diagrama, o canales internos. Externos, debemos de llamar a la policía, debemos empezar un proceso judicial, una denuncia, se requieren servicios médicos, centros de protección a las mujeres, a los niños, servicios sociales, si hay que activar o comunicar con el sistema escolar, laboral, todos esos canales externos hay que activarlos y tenerlos presentes. Y luego viene la parte interna, que ahí, en conjunto con otras entidades, otros profesionales, podríamos activar, ¿verdad? Bueno, se va a requerir atención psicológica, un tratamiento, quiénes van a participar del tratamiento, el seguimiento que se le da al mismo, si se requiere un acompañamiento legal de trabajo social y demás, en el abordaje de ese trabajo en red y es un trabajo interdisciplinario al final de cuentas. Por tanto, debemos tener claro cuál es el rol del psicólogo y en general, ¿verdad?, el psicólogo clínico, porque es importante entender que no todo profesional en psicología es psicólogo clínico, pero todo psicólogo clínico es profesional en psicología. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando terminamos nuestra formación básica en psicología nos convertimos en psicólogos generales. Luego viene la especialización en psicología clínica que nos dota de otras herramientas, valga redundancia, especializadas en el ejercicio de la clínica. Para esto debemos tener claro que como psicólogos generales, ¿verdad?, y el psicólogo clínico como tal va a tener un papel importantísimo en empoderar a las personas, empoderar al núcleo familiar, a quienes estén involucrados en esto de la violencia, trabajar la autoeficacia, ¿verdad?, va vinculadas a estos tres factores y la autoconfianza, van vinculados en potenciar las habilidades y las destrezas de afrontamiento que tenga cada miembro de la familia. Un factor importante que vamos a ver siempre en esto del trabajo interdisciplinario, el trabajo profesional en psicología en familias con violencia intrafamiliar, es la psicoeducación y tenemos que verlo como un objetivo estrella. Debemos psicoeducar a los miembros de la familia en que existen formas de violencia y que probablemente estuvieron siendo víctimas de algún ciclo de un cuadro de violencia importante. Por supuesto, validar a la víctima. Hay que validar los sentimientos y lo que está viviendo.
Al mismo tiempo, empezar a activar recursos, ¿verdad? Y entender que la persona debe retomar el control de las actividades y el control de su vida. Entonces, generar una red de recursos, como lo mencionaba antes, si se tienen que acudir a instituciones que aborden a la mujer, a los niños, a los hombres. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos el INAMU para las mujeres y el Instituto de la Mujer. Tenemos al WEM, Instituto de Masculinidad para los hombres. Tenemos al PANI para las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, generar recursos y una lista o una agenda de recursos que los miembros de la familia pues tengan al alcance y que se puedan activar eventualmente. Fortalecer en las personas, retomar hábitos y rutinas y por supuesto la red social, que muchas veces en los cuadros de violencia encontramos eh, que se cohíbe o se limita la interacción social de las víctimas. Se limita, por ejemplo, mi esposo no puede tener contacto con su familia y tiene que quedarse en la casa si no viene la agresión, o viceversa. Mi esposo no puede salir con sus amigas, no puede tener contacto con su familia, ¿verdad? Por un tema de control y de poder. A nivel clínico como tal, tenemos que pasar y llevar a la persona quien ha sufrido esta violencia a entender que no es responsable de lo que ocurrió, que en realidad su afectación emocional es un efecto de la violencia que estuvo viviendo todo ese tiempo y darle mucho énfasis con objetivo primordial a este punto. Hay que hacer un reencuadre, entender que la persona debe pasar de ser víctima a ser sobreviviente y empoderar precisamente dentro del proceso a este sentido de sobrevivencia de la experiencia traumática que por supuesto estuvo o estuvieron viviendo durante el ciclo de violencia en el que se encontraba. Y entonces tenemos algunas formas de entender la violencia y lo vamos a ver con esos tres pilares. Si vamos a nivel teórico, a nivel filosófico, vamos a tener una postura que analiza la violencia intrafamiliar como un tema de poder y analiza la historia y el patriarcado en el que se está ejerciendo esta violencia. Por supuesto, esto lleva a un análisis genealógico y feminista de cómo la violencia se ha heredado como un patrón transgeneracional que ha pasado de una generación a otra, básicamente, como un modelo de adaptación de los miembros de la familia. Y que si yo soy agresor, entonces este modelo lo que hace es entender o busca explicar cómo fue que yo, siendo agresor, aprendí a hacerlo, desde dónde vino el aprendizaje y desde dónde empecé a realizar este ejercicio. Y la forma de intervenir es desde un modelo feminista buscando la equidad dentro de los miembros de la familia precisamente. Tenemos otra vertiente de entender la violencia que es desde la parte micro, macro y exosistema, o sea, entender el contexto. ¿Dónde se está originando la violencia? Si se origina dentro de un sistema familiar, dentro de cuáles subsistemas, si es solo entre los hermanos, si es de papá, mamá, si es de con pareja, si es de los padres hacia los hijos, cuál es el sistema que se está viendo involucrado y qué pasa con los contextos donde se está dando esta violencia. ¿Cuál es el contexto cultural, histórico, social en el que esto se está llevando a cabo a nivel interno, a nivel macro y a nivel externo incluso, ¿verdad? Dentro del sistema familiar. Y por último tenemos un modelo que nos habla de la agresividad, la indefensión y la psicopatología. O sea, es un modelo que podríamos cuestionarnos si es neutral de la psicología, que empieza a explicar desde el origen biológico de la conducta violenta, qué áreas, por ejemplo, a nivel encefálico, a nivel sistema nervioso entran en juego, pero al mismo tiempo habla de la presencia de síndromes, síntomas, ¿verdad? Manifiestos por las secuelas de la violencia y también por el ejercicio de la violencia. Lo ideal que es que hoy por hoy como profesionales de psicología abordemos las tres vertientes. No estemos como casados, ¿verdad? Con una sola, sino que entendamos que al final de cuentas entender esta dinámica es o nos llama o nos exige ser personas con una visión integral y ver todas las variables posibles para entender el fenómeno de la violencia, principalmente en contextos intrafamiliares para potenciar pues la mejora de las dinámicas de la misma. Y entonces nos llevamos a un cuestionamiento, verdaderamente en terapia intrafamiliar es necesaria la terapia con enfoque de género. Pues bueno, en realidad sí. Se ha hablado desde el ciclo de la violencia, ¿verdad? Esa señora Walker habla del ciclo de la violencia, el síndrome de la mujer abusada, ¿verdad? Como un tema de indefensión, incluso hasta de alguna manera aprendido por parte de las víctimas, donde hay una desesperanza, ¿verdad? Para salir de este núcleo, de ese ciclo en el que se encuentra. Hay modelos, ¿verdad? Históricamente que han hablado del trabajo de violencia, por ejemplo, el psicoanálisis muy ortodoxo,
hablaba de esta relación sadomasoquista, donde se decía, yo no escucho si la han violado, me pregunto qué pasa que se hace violar. Entonces, lamentablemente, esas posturas lo que hacían era, bueno, verdaderamente hay una pulsión interna en el ser humano que hace que se haga violar, que hace que se haga víctima. O sea, que interna e inconscientemente hay una serie de procedimientos desde este enfoque que hacen que la persona termine siendo víctima verdaderamente porque se hizo de alguna manera el camino en su desarrollo y demás para propiciar este comportamiento o ese episodio. Desde un modelo sistémico se culpaba a la víctima. Entonces, básicamente, por ejemplo, Nanini y Perón hablaban que hay una premisa fundamental en la violencia y es que hay un fenómeno interaccional donde ambas partes tenían responsabilidad. Entonces, por supuesto, se le decía a la víctima, usted es responsable también por dejarse golpear, usted es responsable por estar en esto. Hoy por hoy estos modelos deben de cambiar. Hoy por hoy estamos llamados a un enfoque de género donde no se culpe a la víctima, ¿verdad? Donde no se victimice más la situación, sino que precisamente se le dé un empoderamiento para su crecimiento y al victimario se le dé un tema de responsabilidad y que asuma la responsabilidad de los actos que cometió. Entonces tenemos que hay diversas formas de entender la violencia desde el enfoque sistémico actual. Primero, tenemos la violencia como un poder, ¿verdad? Como hablaba inicialmente, puede haber un tema de relación de poder, yo quiero ejercer mi poder, mi autoridad y que se me respete como tal, y la única forma es ejercer la violencia. Esto lo mencionaba Linares y Maturana. Maturana también mencionaba lo que es la deslimitación, que precisamente es deslegitimar a la persona, o sea, hacerle sentir menos, minimizar sus capacidades, ¿verdad? Que poco a poco se cree una indefensión y una mentalidad de que soy inútil, de que no sirvo y que dependo de esta persona. Básicamente la violencia termina siendo una forma abusiva de resolver conflictos, ¿verdad? Como no sé resolver conflictos, la única manera de obtener lo que quiero es la violencia. La conclusión es que la persona que agrede va a terminar pensando que su víctima debe de ser lo que yo necesito, ¿verdad? O sea, primero, como yo considero que usted debe ser como yo quiero, agredo, ¿verdad? Y violento, y ejerzo mi poder precisamente hasta que cambie y se adapte a lo que yo espero. Pero al mismo tiempo, en la víctima se genera una sensación de apego, porque entonces la víctima considera que merece este castigo, merece esa violencia, y que es lo normal y lo esperable. Y tenemos dos tipos entonces de violencia desde ese enfoque. La violencia cuando hay agresión simétrica, por ejemplo, cuando la violencia sea entre los hermanos, entre la pareja como tal, o sea, hay una simetría en la relación. Por ejemplo, aquí es posible la terapia de pareja. Generalmente se minimiza, se niega o se distorsiona que hay un problema. Eso lo menciona Pitbull. Pero hay un tipo de violencia que es cuando hay violencia castigo o complementaria, cuando hay un terrorismo íntimo. O sea, yo agrego a esta persona, violento a esta persona y soy consciente que está mal, pero en mi psicopatía, y a esto lo menciona este autor Cobra, hace que yo entonces violente como una forma de destruir, de hacer daño. Al final de cuentas, uno podría decir, mira, pero es que al final del día ambos destruyen y hacen daño. Sí, pero hay un tema de intención. Generalmente este modelo de complementariedad, hay un terrorismo íntimo porque yo soy consciente y quiero destruir a esta persona, a mi pareja, a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Soy consciente del daño que se le hace. La violencia como agresión simétrica, si bien también soy consciente que está mal, soy consciente que necesito un cambio, ¿verdad? Entonces la diferencia es la intención. Soy consciente que agredo, pero sé que está mal que lo hago y busco ayuda, busco generar un cambio y lo trabajo. En este modelo de violencia castigo complementario hay una tendencia a sobrevivir. Las personas están en riesgo y aquí no podríamos hablar de un tratamiento integral con todos los miembros de la familia o con los miembros involucrados porque está en riesgo la sobrevivencia de las víctimas. Y entonces la violencia, básicamente, que vamos a hablar de la violencia en pareja, hay un modelo o una serie de pautas cómo se da. Sin embargo, eso lo podemos trasladar a cualquier tipo de relación de violencia. Hay un contrato irrealizable y la ruptura, ¿verdad? La ruptura del pacto como tal. Primero, como pareja pensamos o idealizamos que vamos a ser la pareja perfecta, que vamos a ser el matrimonio perfecto, la familia ideal, pero poco a poco se empieza a romper eso por diversos motivos, principalmente por las diferencias. Y eso es el primer punto.
Se detectan diferencias entre los criterios, entre los objetivos, entre las ideales que se quieren, y eso hace que entonces no comuniquemos los sentimientos, ¿verdad? Como no somos capaces de comunicar lo que sentimos, empezamos con los gritos. De los gritos pasamos a los insultos, luego a coaccionar a las personas, ¿verdad? Como manipular de alguna manera a las personas entre los gritos, los insultos y demás. Pero esto con el tiempo se va intensificando hasta llegar al punto de las amenazas. Estando en el punto de las amenazas, llega una línea muy delgada donde ya se convierte en agresión directa, física, psicológica, patrimonial, emocional. Ya hay una agresión directa hacia la víctima como tal, y hay varias opciones. Lo ideal es que haya un cese del motivo de disputa luego de la agresión y que haya un arrepentimiento del agresor para buscar el punto 8, que es la búsqueda de perdón y la realización de la pareja o la dinámica como tal. Sin embargo, no siempre se ve de esa manera. Generalmente hay una agresión, cesa el motivo de disputa, hay un arrepentimiento, una luna de miel, por decirlo así, entre la pareja o una reconciliación con los miembros de la familia donde les pido perdón, todo romántico, todo idealizado, y luego reinicio otra vez el ciclo. Generalmente también entran en juego estresores ambientales cuando se involucran otros miembros externos como amistades, gente del trabajo, familiares externos, que también entran en juego muchas veces a presionar y a generar una tensión dentro de la dinámica de pareja o dentro de la dinámica intrafamiliar como tal. Algunas herramientas que se pueden utilizar en esas instancias, siempre y cuando, repito, el trabajo en conjunto se hace siempre y cuando las personas no estén en riesgo su integridad física, psicológica, emocional, patrimonial, o sea, que la persona verdaderamente no esté en riesgo. Entonces, yo no voy a colocar, por ejemplo, al papá que violó a su hijo a que vengan a terapia juntos. Cuando voy a revictimizar, perdón, al hijo, a volver a pasar por factores estresores y el padre en un proceso terapéutico, no. Ahí yo tengo que intervenir primero de manera legal, poner la denuncia respectiva, salvaguardar la integridad de la víctima, trabajar de manera independiente. Yo ahí decido si voy a trabajar con el agresor para hacerle responsable emocionalmente de su comportamiento y hacer los cambios necesarios, o con la persona sobreviviente de la violencia para trabajar el tema de empoderamiento, de autoeficacia que estuvimos hablando. Podríamos utilizar el tiempo fuera, donde la pareja aprendió, los miembros aprendieron que en vez de empezar con los gritos y cuando no hay una negociación adecuada, yo tomo un tiempo, me voy, ¿verdad? Le digo que necesito un momento, me retiro unos 5 minutos y medito un poco, analizo un poco la situación, alternativas asertivas como tal, que es este punto incluso que está acá, porque todo debe estar remarcado y debe ser una columna, un vértice, la asertividad y la comunicación asertiva. También podemos utilizar la corrección diplomática cuando yo le digo a mi pareja, yo le digo a un miembro de la familia, que son los cambios que yo espero, pero se lo digo de una manera adecuada, de una manera asertiva para propiciar ese cambio. Por supuesto que debemos de potenciar lo que es el reconocimiento de la imagen como familia. O sea, como familia debe haber un reconocimiento de quiénes somos, debe haber un reconocimiento del vínculo, entrenamiento en comunicación siempre, sí o sí. La comunicación es básica en el entrenamiento y en la intervención familiar y la violencia también. Y entonces tenemos que abordar también y entender cómo es el proceso terapéutico, porque una cosa es la diferenciación y otra cosa es la reparación. Y vamos por partes. Vamos a exonerar de manera simbólica a la persona que maltrata, siempre y cuando, como repito, no haya una vulnerabilidad o un riesgo latente a la integridad o a la vida de las personas. Y entonces vamos a trabajar con la persona agresora o maltratante sobre sus sufrimientos personales, su historia de vida, su historia emocional, cómo aprendió a comportarse de esa manera, cómo aprendió a vivenciar sus emociones, a expresarlas, y la tolerancia a la frustración. También vamos a potenciar espacios para que la persona agresora o maltratante afronte su dolor, porque probablemente también está cargando con dolor emocional. Algo debe estar pasando a nivel emocional para que llegara a ese punto. Y también descubrir las potencialidades en su inteligencia emocional. O sea, qué potencialidades tiene para mejorar a nivel emocional su gestión de las reacciones, evitar ser tan reactivo o reactiva, sino ser una persona con una visión diferente. Entender entonces que la víctima por su parte también tiene derecho a exonerar. Puede ser que la víctima decida regresar con su pareja, puede ser que la víctima decida
que papá no salga de la casa, que mamá se quede en casa, que, ¿verdad? Podemos exonerar y debemos entender que es algo respetable. Yo como profesional oriento qué es lo mejor para evitar el riesgo, pero no juzgo ni evito que la persona exonere la responsabilidad a la otra parte. Pero también validar lo que es la expresión de la rabia y que logren superar el odio, que trasciendan del odio, ¿verdad? Que pueden sentir a un tema de resignificar, que viene muy de la mano con la reparación, darle un significado distinto a la experiencia traumática que vivió. Es normal, ¿verdad?, que se tome una distancia del hecho, pero que no perjudique su proyecto existencial, o sea, que la víctima se vaya apartando de ese episodio, incluso el victimario se aparte del episodio violento, no como un tema de me desentiendo y que ya aquí no pasó nada, sino voy a asumir responsabilidad, pero al mismo tiempo reconstruyo algo nuevo. Por supuesto, hay que desenredar el hilo de las historias transgeneracionales de maltrato, tanto del maltratante como de la víctima, y que ambos se hagan responsables de una nueva forma de accionar, de una nueva forma de vincularse. La víctima como tal debe ser reconocida tal cual, pero recordar y fomentar mucho el sentimiento de que es una persona superviviente y que también es una persona viviente, que tiene todo el potencial para hacerse responsable de sus actos a partir de ahora y de vincularse de manera más saludable con las demás personas, sin caer en la revictimización ni instaurar en esas personas un sentimiento de que fueron responsables por lo que pasó, sino que son responsables a partir de ahora de las decisiones que toman. Y entonces podemos hablar de algunos puntos de cuándo es posible la terapia en conjunto. Y aquí hay varios puntos importantes. Primero, que las secuencias sintomáticas de los participantes de violencia sean leves y no comprometan daños profundos a sí mismo. O sea, básicamente que los síntomas, las secuelas emocionales y patrimoniales y demás no generen daños profundos. Ahí sí podemos hablar de terapias en conjunto. Que no haya psicopatología grave en uno de los miembros de pareja o de los miembros involucrados en la familia o en la dinámica es un punto también importante porque si hay psicopatología se requiere un trabajo y un abordaje individual más que en conjunto. Que la violencia sea de índole reciente, o sea, si hablamos de un cuadro de violencia que viene desde años, no es recomendable la terapia en conjunta porque ya es un tema crónico. Que sea un cuadro de violencia ocasionales, pero, o sea, fue el mes pasado que me pasó y ha sido la única vez, fue hace una semana, o sea, es algo ocasional, pero si es cronológico, es repitente, ya hay un ciclo marcado y que es constante en la dinámica, pues no es recomendable porque ahí sí se necesita sacar a la víctima y sacar al agresor para darles un abordaje independiente, un abordaje individual para empoderar sus áreas respectivas. Y en pareja, precisamente, la violencia debe ser bidireccional para trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque si la pareja es la agresora y yo soy la víctima únicamente, hay un tema de poder que no va a ser equitativo dentro del proceso terapéutico. Pero si ambos agredimos, si ambos somos agresores, si ambos nos agredimos mutuamente, hablamos que hay un ciclo bidireccional que sí es posible trabajar en terapia de pareja. Por supuesto que sea leve y que principalmente hay un componente de afectación psicológica, ¿verdad? Son factores importantes a tener en cuenta para el trabajo en conjunto. También que exista una conciencia del problema entre todos los miembros, que ambos sean conscientes y que entonces haya empatía y que ambos estén alineados en que sí, se necesita el cambio, que sí, se necesita trabajar en esto y por supuesto que eso se traduce en una permeabilidad de las intervenciones, porque entonces sí se va a originar un cambio por el nivel de conciencia de los miembros. Que no exista judicialización, idealmente los procesos judiciales deben de quedar como una alternativa cuando no se logra de todo detener la violencia. O sea, si yo voy a trabajar en terapia familiar o terapia de pareja y hay un cuadro de violencia activo, obviamente no puedo trabajar, tengo que poner la denuncia. Okay, pero si ellos decidieron, vamos a pausar una tregua, vamos a dejar de ejercer violencia y vamos a empezar a trabajar, ok, sí, trabajemos en conjunto. Pero primero debe haber ausencia de episodios activos de violencia para poder trabajarlo. Es importante que las personas entiendan que el recurso legal ahí va a estar presente y que si yo como profesional veo, detecto, se me informa que hay un cuadro de violencia, pues tendré que activar el recurso necesario para salvaguardar la integridad de los miembros. Y entonces, en la intervención clínica, podríamos hablar de qué se hace en el consultorio y entender que no es por qué sucede la violencia, por qué sean las cosas, sino
cómo es que se hace, ¿verdad? ¿Cómo es que se hizo la violencia? ¿Cómo es que se llevó esto a cabo? Y para eso tenemos esos 3 puntos importantísimos. Vamos a propiciar la catarsis en los miembros de la pareja, en los miembros de la familia. O sea, que los miembros se den cuenta y que se vean en los ojos de sus parejas, en los ojos de sus padres, en los ojos de sus hijos, y que entiendan cómo están siendo percibidos o percibidas de parte de la persona, ¿verdad? De parte de los demás. Cómo se pueden estar percibiendo, cómo se están proyectando. Vamos a proponer alternativas, entonces trabajamos en la reestructuración cognitiva, vamos a trabajar con ideas irracionales, vamos a destruir creencias limitantes, vamos a darle un reencuadre a la forma como nos vinculamos, vamos a establecer nuevos vínculos, nuevos límites en la dinámica familiar o de pareja y darle un significado distinto a cómo hemos trabajado o cómo hemos vivenciado esto hasta el día de hoy, precisamente para potenciar pues el crecimiento. Mencioné desde el inicio de la presentación la importancia de la psicoeducación. Vamos a gestionar emociones, vamos a gestionar comportamientos. Entonces, que los miembros de la familia y de la pareja sean capaces de la autorrelajación, de la detección de pensamientos, de la detección emocional y que se eduquen emocionalmente en alcanzar pues este nivel de equilibrio, este nivel óptimo a nivel de inteligencia emocional para reaccionar de una manera más asertiva y más efectiva y eficaz. Y entonces uno se pregunta, ¿verdaderamente la psicoterapia tiene buenos efectos? Ahí en el 93, estos autores hicieron un estudio con 279 pacientes con depresión para determinar qué tratamiento servía más. Y veamos acá, tenemos que la terapia cognitiva es la línea roja, la interpersonal es la línea verde, el antidepresivo que utilizaron fue tofranil, que era la línea azul, la píldora placebo, que es la línea amarilla. ¿Ok? ¿Qué nos demuestra esto? Que los resultados llevados a cabo durante 4 meses, todos los pacientes tratados estaban mejor que el placebo. Básicamente nos dice que todo tratamiento, toda terapia tiene muy buen efecto en los pacientes. Sin embargo, uno podría decir, sí, está incluido el tema del fármaco, pero ven que el fármaco incluso por ahí en la semana 8 empieza como a disminuir su tendencia a la mejoría y vean que está haciendo como una especie de curva. Vean que incluso en la semana 16 que finaliza está un poco por encima, además de la terapia interpersonal. Probablemente el fármaco, ¿verdad? Al final no va a tener tanto efecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque precisamente el fármaco es un coadyuvante de los procesos, en este caso de la depresión, del estudio, pero nos da un claro ejemplo de cómo una psicoterapia, una intervención clínica va a tener efectos verdaderamente en el cambio de la dinámica de las personas. Y entonces debemos de creer en esto, porque generalmente las víctimas de violencia presentan una serie de cuadros clínicos importantes que debemos de pues manejar y saber cómo intervenir. Se habla que alrededor del 63% tienen estrés postraumático, el 47% depresión, hay hasta un 17% de intentos de suicidio y hay un alto índice de consumo de drogas y alcohol en personas que han sido víctimas de violencia o que han sobrevivido a estos cuadros. Por lo que se recomienda que haya un abordaje desde una terapia sistémica estratégica, desde un enfoque también cognitivo o desde un enfoque narrativo. Son las 3 principales áreas donde se puede abordar estos cuadros clínicos para potenciar en la persona sobreviviente de violencia un cambio y una mejoría en su estado psicológico y su salud mental. Sobre los factores de estrés, vulnerabilidad y afrontamiento, tenemos que aproximadamente el 32% de las niñas que han estado en un cuadro de violencia desarrollan el tema de estrés postraumático y un 16% de los niños. Generalmente se habla que las mujeres tienen el doble posibilidades de desarrollar el trastorno de estrés postraumático. También hay estudios que han demostrado que las víctimas de violencia sexual o física en la niñez tienen más posibilidades, hasta 3 veces más posibilidades de sufrir violencia de pareja. Por un tema también de que se ha aprendido lamentablemente que los vínculos emocionales terminan siendo un tema de poder y terminan vinculándose a estas personas también con personas que ejercen la violencia. Entonces son cuadros clínicos importantes que debemos de abordar como profesionales en psicología y ser conscientes que dentro del abordaje en terapia intrafamiliar, pues se debe también tener en cuenta las secuelas que esto puede tener. Y entonces debemos de crear nuevas estrategias, ¿verdad? Para abordar y asimilar precisamente estos conceptos.
entendiendo que todo cuadro de violencia va a generar en las personas un trauma, y un trauma primero con los demás, ¿verdad? Con los miembros de la pareja, con los miembros de la familia, se genera una ruptura del vínculo que nutre y se convierte en un vínculo que lastima. Al mismo tiempo un trauma con uno mismo porque se destruye la autoestima, mi autoconcepto, mi autovalía se va deteriorando por el cuadro de violencia en el que me encontraba. Y también un trauma hacia el mundo porque desconfío entonces de las personas externas y empiezo a generar una barrera con los demás, llevándome a conductas de evitación y de embotamiento como respuestas maladaptativas. Aprendí que mejor evito las relaciones interpersonales, aprendí que la sociedad, que las relaciones de pareja, que pensar en una familia me embota, me abruma y me alejo, ¿verdad? Inmediatamente pongo una barrera. Entonces debemos de entrenar a los pacientes, debemos de entrenarnos en suprimir pensamientos rumiantes, ¿verdad? Precisamente la rumiación, en suprimir pensamientos, en suprimir ideas o comportamientos de desvalía, de autosabotaje, ¿verdad? Empezar a detectar esto e ir suprimiéndolos poco a poco, al mismo tiempo de trabajar la rumiación y esos pensamientos constantes que llegan de desvalidarme como persona. Y la disociación como tal, que se puede presentar en muchos pacientes, está vinculado a esta sensación como mecanismo de defensa para evitar el dolor, para evitar el trauma. Entonces llegan cuadros de disociación incluso a nivel clínico. Y por supuesto se puede presentar un sesgo atencional automático, donde aprendimos que como las relaciones básicas en la familia fueron tan violentas, entonces estoy atento a que toda relación puede ser de esa manera. Y ya no creo en la familia, ya no creo en los vínculos, no creo en el amor, precisamente por el trauma que esto me ha generado y que como profesionales debemos de abordar y dar el acompañamiento apropiado. Recordemos entonces, y con esto vamos finalizando, que la violencia siempre va a ser considerada una experiencia de robo de identidad. Cualquier persona que sufra un episodio de violencia, le estamos robando la identidad, se le está robando la identidad en mayor o en menor medida. La violencia como tal destruye, deja marcas, deja cicatrices que muchas veces no se ven. Y como profesionales de psicología estamos llamados a sensibilizarnos con el tema, actualizarnos, profundizar, leer, compartir, ¿verdad? Con otros profesionales que tal vez tengan más experiencia en el tema, esos espacios que nos permitan reflexionar y dar una intervención apropiada a nuestros pacientes, a la sociedad, a los clientes y concientizar principalmente a nivel social la importancia de buscar ayuda en primer momento, que no dejemos que la violencia se convierta en lo normal dentro de la dinámica de la familia, dentro de la dinámica de pareja. La violencia nunca va a ser algo normal en ningún vínculo y en ninguna relación. De mi parte sería lo que tenía con esta presentación. Les agradezco mucho la atención y nos vemos con otro tema más adelante.